Un estudio de la consultora Equipomide evaluó al presidente Javier Milei, pero también a su estilo de hacer política. Hubo una consulta y un análisis del funcionamiento de su gabinete y también de los principales políticos de la oposición. Esta noche está aquí junto a nosotros uno de los integrantes, que es Manuel Terrades. Es licenciado en Ciencias Políticas. Manuel, muchas gracias por estar en estas noticias a las 20:30. Y en este marco, en este escenario de los 100 días de gobierno, hay muchos datos que nos han llamado la atención y me gustaría chequear con vos. ¿Es cierto que en el análisis que ustedes realizaron, el grupo social que mayor respaldo le da al presidente es, sin embargo, el que está más duramente afectado por sus medidas de gobierno? A los conductores y a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Básicamente lo que se pueden observar a partir de los datos de nuestro estudio de opinión pública es que el apoyo a aquellos que consideran que el gobierno va en la dirección correcta, que tiene una imagen positiva del rumbo del gobierno y que incluso tiene una imagen positiva del presidente de la Nación, es la mitad de la población, ¿no? Está dividido en mitades los apoyos y los rechazos al presidente de la Nación. ¿Cuál es la particularidad que se puede observar? Que los apoyos son transversales. Si uno hace un estudio, un análisis de las elecciones en la Argentina, de que hay estudios sociológicos vinculados al comportamiento electoral, históricamente el peronismo tuvo un apoyo dentro de los sectores más desfavorecidos en términos económicos y sociales, y todas las opciones no peronistas se hacían fuertes electoralmente desde los sectores medios hacia arriba en la escala social. La particularidad de La Libertad Avanza, que ya se pudo ver en las elecciones de diputados del año 2021, donde el actual presidente Milei, siendo candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtuvo su mejor resultado electoral en la zona sur de la ciudad, que es, en términos económicos y sociales, la más desfavorecida, la que podemos denominar sectores populares. Es algo que se mantuvo en el comportamiento electoral en las elecciones del 2023 a presidente, fundamentalmente en los grandes conglomerados urbanos. El presidente Milei como candidato hizo una gran elección en las zonas más pobres del conurbano bonaerense, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Tucumán, tanto en las PASO como en las elecciones generales y en el balotaje, pero que además ese apoyo transversal en términos económicos y sociales se mantiene a 100 días de gobierno. Digamos, quienes ven con esperanza, quienes observan con confianza este proceso, quienes plantean que el rumbo es correcto y demás, pero dentro de los sectores... Vuelvo con un punto. Aquellas elecciones no habían contemplado las medidas que sí está tomando el presidente Javier Milei y fundamentalmente su equipo económico y social. Este dato, a 100 días, es el que nos interesa mucho. Pese a la dureza de las medidas, hay respaldo de los sectores más afectados. Bueno, yo no soy quien para evaluar quiénes son los sectores más afectados por las medidas económicas, pero sí lo que podemos observar es que conserva un respaldo importante, significativo en los sectores populares el presidente Milei, tanto en términos de imagen como el rumbo general del gobierno y aquellas cosas que consideran positivas. No quiere decir que su núcleo fuerte solo esté ahí, insisto, es transversal el apoyo y además reúne a la mitad de la población, pero en algunos de los temas, como por ejemplo quienes ven con esperanza el futuro o quienes se sienten más confiados por el rumbo del gobierno, funciona muy bien, digamos, tiene un apoyo significativo entre los sectores bajos. Después, como de esperar, si me permitís... Espérame un segundito. Me gustaría que analizáramos una de las placas de tu trabajo que tienen que ver con cómo se evalúa justamente la gestión del presidente, ¿no? Si el presidente sabe o no, o puede o no puede gestionar. ¿Cuáles son las valoraciones con las que nos encontramos en este caso? Porque esto también es importante. 48%. Sí, otra vez vemos... Claro, ahí vemos que está partido, como yo les mencionaba al inicio, para cada uno de los temas,
como que la opinión pública está dividida por la mitad, ¿no? Entonces un 48%, prácticamente la mitad, dice que no sabe gestionar. Sí. Pero el otro se divide entre aquellos que sabe gestionar, pero necesita tiempo, es decir, todavía van 100 días de gobierno y sin embargo hay un crédito hacia el presidente por parte de la opinión pública que lo apoya de que necesita tiempo, y otra mitad, digamos de ese 52%, que considera que sabe gobernar, pero que no lo deja la casta, ¿no? Entonces, eso nos hace también entender muchas veces cómo el presidente embiste contra la dirigencia política tradicional, ¿no? Claramente ahí aparecen las razones. Hay un porcentaje importante de la población que considera que lo que él denomina la casta no lo deja avanzar, no lo deja gestionar. Pero tiene ahí una particularidad, y en el sentido de que le da un buen registro en el impacto en opinión pública. Esta supuesta, voy a poner entre comillas, pelea contra la casta, cierro comillas. Pero por otro lado, al presidente le impide tener debate parlamentario y transformar sus iniciativas de gobierno tan necesarias en el mecanismo legal que es la ley, ¿no? Fíjate qué contradictorio esto. Sí, digamos, estamos ante algo muy disruptivo, ¿no? En la historia política, no solamente argentina, sino analizando los estudios comparados. No es sencillo encontrar en la historia una fuerza política que se constituye en pocos distritos electorales en una elección legislativa y a los 2 años asume la presidencia de la nación. Eso hace que, desde la perspectiva institucional, tengan escasos apoyos y recursos. Es decir, no hay un solo gobernador que se identifique políticamente con la Libertad Avanza. Prácticamente no hay intendentes, tienen una minoría parlamentaria muy significativa, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en el Senado de la Nación. Sin embargo, sí se basa en un apoyo que todavía sigue siendo significativo por parte de la opinión pública, ¿no? Pero vuelvo a esto, si hacemos un análisis del trabajo parlamentario, hay partidos de oposición. El PRO lo respalda en una totalidad, en el 100%. Incluso si Mauricio Macri finalmente, como todo se espera esta noche, se convierte en el conductor o en el presidente del PRO, le da un respaldo al 100%. Medio radicalismo, o un poco más, está de acuerdo con las iniciativas de Milei. Y hay otros partidos que incluso se han abstenido de votar el mega DNU y han tenido en su momento miradas críticas. Una parte del PJ cordobés. Sin ir más lejos, ¿no? Hay mucho más. Pero el presidente apuesta a consolidar su relación con la opinión pública, perdiendo el debate que podría ganar en el Congreso. Bueno, evidentemente, imagino que el gobierno tiene una estrategia. Evidentemente, seguir teniendo un apoyo público es fundamental para cualquier gobierno, tener el apoyo, un apoyo considerable de la opinión pública. Y es fundamental para este gobierno, más que para otros, insisto, por la escasez de recursos institucionales propios que tiene. Y bueno, seguramente ya lo estamos viviendo, pero en los próximos meses vamos a ver qué pasa con si las medidas económicas no generan un rebote en términos de crecimiento económico, si no hay una recomposición de los ingresos, hasta dónde la sociedad está dispuesta a seguir bancando, seguir apoyando al presidente de la Nación. Y también vamos a ver este ida y vuelta tratando de lograr apoyos de las distintas bancadas para sacar adelante algunas iniciativas legislativas, porque además de tener un discurso muy crítico hacia la dirigencia política tradicional, que fue un aspecto distintivo de la propuesta política del presidente, también tenemos en cuenta que en paralelo se están desarrollando negociaciones para esta versión más acotada de lo que fue la ley ómnibus, y sigue habiendo debate con las distintas fuerzas parlamentarias que, insisto, son parte más de lo que podemos denominar la dirigencia política tradicional. Vamos a estar viviendo permanentemente con estos idas y vueltas, ¿no? Ustedes también tienen una medición que me parece muy interesante, y vamos a ver en esta placa, de manera muy concreta, qué pasa hoy con los respaldos, con aquellos que tal vez tengan una mirada crítica y otros que están en una situación
vereda de enfrente, diametralmente opuesta a Javier Milei. Contanos. Bueno, el tema aquí también vemos, si bien hay un porcentaje significativo de la población que no apoya ni se opone al gobierno de Javier Milei, si tomamos aquellos que se consideran oposición o que se consideran, digamos, oficialistas, también está dividida la situación. Es decir, apoyo al gobierno de Milei un 38% y que se considera opositor un 34%. Son números similares, ¿no? Y eso es lo que se puede ver. Algo interesante que sí me interesa destacar, además de los apoyos por nivel socioeconómico, a lo que le tenemos que prestar atención, es que además hemos trabajado cómo son los apoyos según el voto en las elecciones generales, ¿no? Sí. Y eso también es muy interesante, porque, por ejemplo, ¿cómo considera que es el rumbo del país? Más del 95% de aquellos que votaron a Milei en las generales de octubre consideran que el rumbo es adecuado. Pero también más del 83% de los que han votado a Juntos por el Cambio. Y prácticamente la mitad de aquellos que votaron por Schiaretti, que mencionabas vos al peronismo cordobés. Mientras que por el lado contrario, más del 95% de quienes votaron al FIT y de quienes votaron a Unión por la Patria y la mitad de los que votaron a Schiaretti tienen una imagen negativa sobre cuál es el rumbo del país. Y yo creo que ahí lo que estamos viendo es que se mantiene un poco lo que fue la elección del balotaje, ¿no? Claro. Milei conservó sus votos y tuvo un grandísimo apoyo de aquellos que habían votado por Patricia Bullrich en la primera vuelta. Nosotros hemos realizado estudios sobre esos, y una porción significativa de aquellos que se expresaron a favor de Schiaretti en octubre de 2023. Bien, entonces, yo creo que a pesar de la dureza, que pasaron 100 días y que realmente son medidas económicas duras, el presidente ya las había anunciado en campaña, les obliga, logra mantener de alguna manera los apoyos que luego logró en la segunda vuelta electoral. Y bueno, eso le da espacio para seguir contando con un apoyo significativo de la opinión pública. Manuel Terrades, de la consultora MIDE, te agradecemos mucho toda esta data. Por supuesto, vamos a estar muy atentos porque apenas han pasado 100 días. Entiendo el impacto de los 100 años, que por allí sobrevolaba, por todo lo que esto implica en política. Es un gran desafío para la libertad. Casi se me escapa. Sí, te entendimos perfectamente. Corregí sobre la marcha. Es el impacto de lo que tiene para muchos estos 100 días. Es un gran desafío para la Libertad Avanza, pero también para la oposición, que por estos días está buscando cómo barajar y dar de nuevo. Muchísimas gracias y buenas noches.